A daros primero la bienvenida a esta jornada, a esta webinar de presentación del curso de sistemas de recarga, en donde tanto Juanjo como yo vamos a hacer los docentes. Y el objetivo de esta pequeña charla o este punto de encuentro es, por un lado, a la gente que ya está matriculada, pues que pueda conocer cuál va a ser la dinámica de la formación y que también os pueda plantear si una vez visto el contenido necesita algún punto adicional o algo que no vayamos a tocar a él le interesa y que, por tanto, tanto Juanjo como yo lo podamos añadir y desarrollar en la formación, como para aquellas personas que quieren conocer tanto el 3IE como esta formación en concreto, pues que puedan ver de primera mano qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y también si tenéis alguna duda o comentario, pues que tengáis tiempo al final de la webinar para poder plantearlo cualquier duda que tengáis y poder solventar. Este curso tiene como objetivo simple y llanamente la infraestructura de recarga. No tanto en la parte de acometida eléctrica y aguas arriba, sino en todo lo relativo al propio punto o la propia estación de recarga y el vehículo eléctrico. De manera que vamos a daros las nociones básicas acerca de la arquitectura general de un vehículo eléctrico para que entendáis cómo funciona dentro de su conjunto completo o integral toda la tecnología asociada a este tipo de vehículos. Hablaremos del pack de baterías de ese tipo de vehículo por cuanto a qué es el objetivo que tiene una estación de recarga y también seremos capaces de especificar y calcular las necesidades de recarga de un vehículo o de una flota de vehículos, tanto turismo como industriales, acerca de la potencia necesaria para esa infraestructura de recarga y el tiempo necesario que nos va a llevar cargar las baterías de cada vehículo, el tiempo o el porcentaje que queramos exactamente. Y finalmente entenderemos el funcionamiento y todos los parámetros que participan en la regulación de la carga de un vehículo eléctrico. Para ello tendréis a vuestra disposición dos docentes. Por un lado a Juanjo, que es especialista en estaciones de recarga, como presentó también anteriormente Oriol, y por mi parte David Alonso, que soy especialista en la parte de vehículo. Con lo cual os vamos a poder dar las dos visiones de un sistema de recarga de pack de baterías, tanto desde el punto de vista de un vehículo como cuando nos ponemos la gorra de la infraestructura de recarga o la estación de recarga para saber qué está pasando y cómo tenemos que actuar. ¿Cuál es el temario de este curso? Pues tenemos 8 temas en donde el primer y el segundo tema, que será lo que veamos en la primera semana de curso, versan sobre una introducción al vehículo híbrido y eléctrico. Aquí no vamos a aburrir con toda la casuística que tenemos hoy en día en el mercado, sino que tenemos un manual que vais a poder leer en el cual ponemos bastantes ejemplos de las distintas tecnologías que tenemos asociada a los vehículos híbridos, que es lo que más tenemos a día de hoy, y los vehículos eléctricos, que es el futuro más inmediato, de manera que a partir de la lectura de ese manual, en la webinar que tendremos en la primera semana de curso, nos vais a poder plantear dudas y preguntas que seremos capaces de solventar. Y, por otro lado, en este capítulo 2 que veremos en la primera semana, hablaremos aquí sí de la arquitectura general de un vehículo eléctrico y la webinar versará sobre todo de este tema, donde aquí seremos capaces de entender cómo funciona ese vehículo eléctrico. La semana número 2 vamos a ver todo lo relativo a los sistemas de almacenamiento de energía, es decir, el pack de baterías. Semana número 3 abordaremos el tema de los cargadores on-board en vehículos eléctricos o en aquellos vehículos híbridos que sean enchufables. ¿El objetivo cuál va a ser? Entender cómo funciona un cargador, cuáles son sus parámetros de funcionamiento, protocolos de comunicación y demás parámetros o características fundamentales que debo entender para ser capaz de dimensionar adecuadamente el qué. Lo que veremos en la semana número 4, que ahora sí va a ser las estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Esta primera parte, yo seré el docente que lleve la mayor parte de la carga de todo el contenido teórico y a partir de aquí será Juanjo el cual os va a desarrollar, luego veremos el contenido detallado, cada uno de los puntos. Pues bien, ese capítulo número 5 se va a desarrollar las estaciones de recarga en vehículos eléctricos. El capítulo número 6 hablaremos de la seguridad relativa a las estaciones de recarga, que es un tema fundamental y más teniendo en cuenta los problemas que van surgiendo poco a poco debido a que van aumentando de forma exponencial todos los puntos de recarga. Y finalmente terminaremos el curso con los capítulos 7 y 8,
en el cual daremos unas pinceladas de la seguridad eléctrica, ahora sí aplicado a vehículos eléctricos, y tendremos alguna charla y comentario pues, acerca de la realidad del vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga asociada que poco a poco vamos desarrollando en España. Pues estas van a ser los 8 capítulos que vamos a dividir en estas 6 semanas y, por tanto, 6 webinars, que luego explicaremos, de este curso. Para que tengáis un poquito más de desarrollo de cada uno de los capítulos, vamos a ir viendo uno a uno de forma bastante breve, para no quitaros mucho tiempo en la tarde de hoy, pero por lo menos que os dé una idea de hasta dónde vamos a llegar. Y como os decía anteriormente, si ves que hay algún punto que no tocamos, pero que os interesa, libremente nos lo podéis comentar y contad que lo vamos a incluir en la formación para que tengáis debidamente esa parte resuelta. Pues bien, en el capítulo número 1 vamos a hacer una introducción al vehículo híbrido y eléctrico. ¿Qué nos interesa? Primero, que sepamos toda la variedad de vehículos híbridos que tenemos ahora en el mercado, que diferenciemos esa característica fundamental que es que sea enchufable o que no sea enchufable, qué significa realmente que sea enchufable y cómo podemos realizar la carga y cuáles son los parámetros habituales de carga de este tipo de vehículo. Para ello vamos a ver pues, todas las tipologías que tenemos en cuanto a la hibridación, también parándonos ligeramente en los mild hybrid para que veáis lo que es y discutir un poquito también acerca de esa tarjeta eco que le da la Guardia Civil o el Ministerio, en este caso, de Industria, y si es o no es un engaño, entenderemos un poquito más desde el punto de vista técnico este concepto y finalmente convergeremos en lo fundamental, que es el vehículo eléctrico 100%, para que entendamos pues, cuáles son sus características fundamentales. A continuación, en el capítulo número 2, hablaremos acerca de la arquitectura general de un vehículo eléctrico. Este tema es fundamental. ¿Por qué? Porque por medio de esos 3 esquemitas que veis aquí, en eso consiste el capítulo, vamos a ser capaces de entender cómo funciona todo el sistema de alta tensión de un vehículo eléctrico, partiendo desde el pack de baterías, pasando por el cargador onboard y rematando en los motores eléctricos de tracción del vehículo para que entendamos cómo funciona. Obviamente, el objetivo del curso está centrado aquí en cargador onboard, en este punto de aquí de estaciones de recarga y su conector correspondiente de recarga para al final cargar este pack de baterías, pero es interesante que conozcáis qué pasa por el medio, para que sepáis realmente lo que estamos haciendo cuando conectamos un punto de recarga a la toma de recarga de un vehículo eléctrico. A continuación, en el capítulo número 3, y dedicaremos una semana entera a este capítulo, vamos a profundizar sobre los packs de baterías. ¿Cuál es el objetivo? Que conozcáis cuáles son las celdas y las químicas de las baterías de ion litio que tenemos actualmente en el mercado, que conozcamos bien cuáles son los parámetros de la celda, sobre todo lo que tenga que ver con los parámetros de carga, corriente de carga, tiempos de carga, corrientes máximas, voltaje de carga, cutoff, para que entendamos realmente qué está sucediendo en una batería, tanto en la parte de descarga como luego veremos la parte de carga. Hablaremos de BMS y la importancia fundamental que tiene este tipo de dispositivos para controlar y gestionar adecuadamente un pack de baterías y también veremos cuáles son los protocolos de comunicación de este BMS vía CAN bus con el cargador onboard y con el punto de recarga y os daremos también información acerca de cómo se monta un pack de baterías para que tengáis por lo menos esa culturilla general de cómo se trabaja habitualmente a la hora de fabricar esas celdas. Y finalmente daremos unas pinceladas acerca de la refrigeración de baterías y sobre todo de su influencia durante los procesos de carga. Y finalmente, para acabar con la parte más concreta de vehículo, hablaremos acerca de los cargadores onboard. Es decir, aquí veremos 2 cosas fundamentales. Por un lado, explicaremos cómo se carga una celda de un litio a partir de su curva de carga, que es lo que va a gestionar precisamente este cargador onboard. Veremos cuáles son las curvas que se implementan en ese cargador onboard. Veremos cuál es la comunicación entre punto de recarga y vehículo cuando estamos trabajando tanto en un modo 2 o modo 3 como ya en un modo 4, ya sea un combo o ya sea un CHAdeMO. Y veremos también todos los sistemas que tenemos disponibles a día de hoy en función de los modos de recarga y los conectores de recarga que tenemos actualmente en los vehículos en función del mercado, con sus pros, con sus contras y con la problemática
que tanto Juanjo como yo nos hemos ido encontrando a lo largo de todos estos años. A partir de aquí, y doy paso a Juanjo, vamos a entrar ya de lleno en el mundo de la estación de recarga. Por lo cual, Juanjo, todo tuyo. Gracias, David. Como habéis visto, tendréis un conocimiento muy profundo en temas de vehículos y de baterías. Yo voy a dar la parte de estaciones de recarga, en la cual tengo una experiencia de 12 años, tanto técnica como comercial. Entonces, en este primer capítulo 5, lo que vamos a ver es, vamos a empezar desde un nivel básico y vamos a ir aumentando el nivel. Tipos de estaciones de recarga: rápida, lenta, ultra rápida. Vamos a hablar de esquemas de conexión, normativas. Vamos a hablar del funcionamiento del protocolo tanto en modo 3 como en modo 4. Después vamos a continuar. ¿Puedes pasar, David? Perdona, se quedó congelado la imagen, discúlpame. Perdona, disculpa. Lo vamos a enlazar después con la parte de seguridad. Como ha dicho David, es muy importante. Aquí vamos a hablar de lo que son las mediciones de aislamiento, fundamentales para asegurar una carga segura, protecciones diferenciales, magnetotérmicas, de sobretensiones. Hablaremos de ensayos, muy importante. Aquí a la derecha en la imagen podéis ver una cámara de ensayos de MCs, de compatibilidad electromagnética. Vamos a hablar de equipos que hay en el mercado en el capítulo 6 y, por último, en el capítulo 7. Aquí va a entrar, aquí esto lo explicas tú, David, esta parte. Sí, esta parte va a seguir siendo de seguridad eléctrica, pero en este caso asociado a un vehículo eléctrico. Es decir, Juan con el capítulo anterior va a entrar en toda la parte de seguridad relativa a la infraestructura de recarga, tanto en la conexión con la acometida como con la conexión en vehículo. Y esta parte nos va a servir para conocer si en algún momento puntual necesito manipular un vehículo eléctrico o tenéis, por ejemplo, una queja de cliente por cuanto a que os dice que ha sido vuestro punto de recarga, el cual ha dañado el vehículo, por ejemplo, pues que, por un lado, sepáis discriminar si es así o no. Para eso hablamos de la primera parte de vehículo eléctrico. Y como conocéis de sobra o conoceréis perfectamente cómo funcionan las estaciones de recarga por la parte que comentaba Juan anteriormente, pues os vamos a dar unas pinceladas de cuáles son los EPIs necesarios que yo necesito emplear en un vehículo eléctrico para tener manipulaciones seguras. Hablaremos de incendios en vehículos eléctricos en estaciones de recarga, el por qué se provocan o por qué suceden, cuáles son las formas que tiene el cuerpo de bomberos de mitigarlo. Si yo tengo una flota de vehículos eléctricos que estoy cargando todas al mismo tiempo de forma simultánea, pues qué tipo de recomendaciones debemos tener en términos de seguridad. En fin, que tengáis ya toda la formación en cuestiones de seguridad completa, tanto del punto de recarga como de un vehículo eléctrico, para que seáis capaces de gestionarlo, controlarlo y llevarlo a cabo sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de duda. Y finalmente, Juanjo os hablará de este capítulo número 8 acerca de la realidad de vehículo eléctrico e infraestructura de recarga. Te dejo a ti, Juanjo. Sí, en esta parte es muy interesante y de hecho la estoy actualizando constantemente, porque aquí vamos a hablar de tendencias tanto en car sharing, qué es el car sharing, hablaremos de flotas, hablaremos de degradaciones de baterías, de acumulación, hablaremos de electrolineras, vamos a hablar de gestión dinámica de potencia, de V2G, norma ISO 15118, métodos de pago, métodos de acceso, tendencias en el mundo en cuanto a electromovilidad. Motoswapping, que ahora está muy de moda, carga inalámbrica. Vamos a ver tendencias también en otros países, no solamente en España, sino en otros países del mundo, ventas de vehículo eléctrico, otras aplicaciones como en barcos, camiones, trenes, aviones, etcétera. Entonces vamos a explorar un poco este mercado y hablaremos también de oportunidades de negocio que ofrece la electromovilidad. Y al final de este capítulo os pasaré unos cuantos links de interés para que podáis buscar en internet e informaros. Y lo que sí quería comentar es que el curso no es un marco cerrado, es decir, que tanto David como yo vamos a responder a las preguntas del chat, y si consideráis que hay algún tema de interés, pues vamos a poder debatirlo y ¿por qué no, comentarlo? Sí, efectivamente. Bueno, pues ¿cómo vamos a desarrollar entonces este curso? Pues vamos a tener
un curso, en este caso es un mix entre online y streaming, en el cual tendremos un total de 60 horas repartidas en 6 semanas, en donde vamos a tener 12 horas de clases en directo o clases en streaming. Es decir, vamos a tener una clase de 2 horas a la semana en la que vamos a ir viendo cada uno de los capítulos que acabamos de desarrollar su contenido. Como decía Juanjo, cualquier punto que no toquemos o que no toquemos con la suficiente profundidad que vosotros necesitéis, sin ningún tipo de problema, nos lo pedís y al final lo que intentamos hacer es ajustar el curso en función del perfil, de los perfiles que tengamos en cada edición. Con lo cual puede haber cursos muy teóricos porque es todo diseñador de sistemas de infraestructuras de recarga. A veces son cursos eminentemente más prácticos porque el grueso son instaladores de puntos de recarga. A veces es un mix, con lo cual todo depende de los perfiles que tengamos y de hasta dónde queráis llegar cada uno de vosotros. Y de hecho no es la primera vez, ¿verdad, Juanjo? Que incluso impartimos una webinar adicional porque ha habido un tema muy interesante. Es decir, que es bastante dinámico esta formación y básicamente el nivel de profundidad final lo vais a marcar vosotros, tanto por las preguntas como la actividad que tendremos en cada uno de los chats que luego os voy a mostrar cuando hablemos de la plataforma. La plataforma que vamos a usar es la plataforma Moodle, luego le daremos un pequeño viaje por si alguno no la conoce para que tengáis unas pinceladas, una visión rápida de cómo funciona, que es muy sencilla. Deciros también que la plataforma está abierta a las 24 horas del día. Ojo, eso no significa que Juanjo y yo vivamos en la plataforma, pero sí que tenéis acceso en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y básicamente a través de las fórmulas de mensajería que tiene la aplicación o también mediante nuestros correos, pues nos vais a poder preguntar cualquier tipo de duda, comentario, que posiblemente en el mismo día o a más tardar al día siguiente ya vais a tener respuesta. Empezaremos el 26 de septiembre con la primera webinar el día 30 de septiembre, si no me falla la memoria, y terminaremos el día 18 de noviembre. Es una semana más de esas 6 semanas, porque siempre dejaremos al menos una semana más para que podáis completar pues todo lo que tenemos que desarrollar para terminar el curso, porque no siempre tenemos pues todo el tiempo que cada uno quisiera. Si alguno tiene problemas en seguir las clases, en terminar el curso, no va a haber ningún inconveniente en el que podáis tener más tiempo. Eso nunca será un problema y lo iremos viendo a medida que avance este curso. Bien, las clases en directo, las webinars, las vamos a impartir todos los viernes a las 4. En este caso, de 4 a 6 de la tarde. Como comentaba Oriol anteriormente, vamos a emplear esta misma aplicación que tenemos ahora, GoToMeeting, de manera que vais a ver un formato muy similar al que tenéis ahora en pantalla. ¿Cuál es el objetivo de la webinar? Pues más allá de que Juanjo y yo demos un speech acerca de los puntos que consideremos más importantes de cada uno de los capítulos, siempre vamos a empezar solventando dudas. Es decir, vais a ser vosotros quien nos hagáis de índice de esa webinar. De manera que podemos tener 2 horas donde son continuamente preguntas y respuestas y comentarios de toda parte teórica, o en ocasiones, si no os ha dado tiempo a mirar bien el capítulo, pues lo que hacemos es un resumen de lo más importante y que nos dé también pie a que podáis preguntar dudas o sobre todo encaminaros para que el resto de días podáis acometer el estudio de ese capítulo. Con lo cual, pensar que estas webinars deberían ser lo más interactivas posibles. Es decir, mientras más habléis vosotros, mientras más colaboréis vosotros y también nos deis vuestro punto de vista profesional en cada uno de vuestros ámbitos relativo a vehículo eléctrico y puntos de recarga, pues mucho más enriquecedora va a ser esa webinar, que es el objetivo, ¿vale? Si por el motivo que sea no podéis estar en dicha webinar, todas van a ser grabadas y las vamos a colgar en la plataforma para que la podáis descargar. De manera que incluso mucha gente las tiene guardadas y de vez en cuando las vuelve a ver pues para profundizar en un tema determinado, en el caso que le hiciera falta en un momento puntual de su trabajo. Pues bien, las tendréis, pues si tenemos la webinar los viernes, pues posiblemente como muy tarde el lunes la tenéis ya colgada en la aplicación para que la podáis ver y la podáis descargar. Todas estas webinars van a estar sustentadas con unos manuales de teoría que luego os enseñaré al abrir la aplicación de Moodle. Vamos a proponeros una serie de ejercicios prácticos que son voluntarios, y son voluntarios porque desgraciadamente el día solo tiene 24 horas, con lo cual va a ser importante o no vamos a tener todo el tiempo que querramos o que queríamos para esa formación, con lo cual os vamos a proponer dichos ejercicios. Quien pueda hacerlos
en cuestiones de tiempo nos lo va a enviar, lo vamos a corregir y os vamos a dar feedback. Y al final del curso vamos a publicar las soluciones para que también los que no hayáis podido hacerlo, que tengáis la guía de cómo se solventaría ese tipo de problema. Y finalmente vais a ver que vamos a fomentar mucho la discusión en los foros. Tenemos un montón de temas que vamos a ir soltando poco a poco a medida que avance cada uno de los capítulos para ampliar información por un lado y también pues para rascaros un poquito y que podáis comentar y poder evaluar si vais entendiendo bien los términos. A veces un mensaje con una equivocación desde el punto de vista docente es muy bueno porque resulta muy didáctico y salen muchas cosas o errores que tenemos interiorizados y que no nos damos cuenta. En otros casos nos podéis corregir a nosotros, que también se ha dado el caso, y lo cual también es muy interesante. Es decir, al final no deja de ser un punto de encuentro para que podamos todos empezar a comentar aspectos relativos a esta formación. Vamos a tener una serie de autoevaluaciones por cada uno de los temas. Son muy sencillos, que no os agobie el tema de exámenes, que posiblemente a muchos ya nos queda muy lejos todo el tema de exámenes y no nos gusta nada, pero bueno, son unas evaluaciones sencillas, son 10 preguntas, verdaderas, solo una es verdadera, que vais a ir a poder haciendo al ritmo que vosotros vayáis pudiendo y finalmente tendremos una evaluación final que no deja de ser un resumen de todo lo que hemos visto en el curso. ¿Para qué? Para que podáis obtener un diploma sellado por el 3IE acerca de la calidad de la enseñanza, la idoneidad del curso y que habéis sido capaz de superar los objetivos que hemos marcado inicialmente. Bien, con esto voy a describiros o voy a mostraros la plataforma Moodle para que los que no la conozcáis, pues que tengáis una primera introducción y a partir de ahí podéis plantear las dudas que queráis, incluso podéis ir escribiendo si queréis en el chat, aunque nada, una vez que os haga la ruta por la plataforma Moodle, podéis también abrir micrófonos, que Oriol posiblemente actúe como moderador y podemos ir solventando pues todas las dudas, comentarios que cada uno tenga. Vamos a cambiar entonces a esta pantalla. Entiendo que todo el mundo ve ahora la página de entrada a la plataforma del 3IE, ¿verdad? Bien, pues aquí meteréis el nombre de usuario y contraseña que Oriol os va a facilitar una vez que estéis matriculados en la formación. Si ya habéis hecho más cursos de formación en el 3IE, pues el usuario es el que ya tenéis actualmente, no tenéis que hacer nada y vais a ver cómo automáticamente ya estáis matriculados en este curso. Os vamos a mostrar la edición número 2 del curso para que veáis las cosas con un poquito de contenido. Y básicamente lo que vamos a ver aquí, si no me equivoco tengo el rol de estudiante, perfecto, para que veáis exactamente lo que vais a ver cada uno de vosotros, pues vamos a tener integrado toda la información necesaria que comprende esta formación. Primero vamos a tener una zona de avisos importantes. Esa va a ser la página que se os abra en el momento en el que entráis en la plataforma, no tiene mucho misterio en ese sentido. Y vais a tener aquí, colapsado o no colapsado, ahí lo vais a elegir vosotros, pues todos los contenidos y documentación de la formación. Podéis entrar mediante estos links o podéis iros a este menú de aquí, donde tenéis exactamente lo mismo. Como veis, pues tenemos al final bastante contenido para completar esas 60 horas. Nada, avisos importantes del curso, tenemos este foro donde vamos a ir publicando el link de la webinar, aunque siempre va a ser el mismo, pero siempre lo vamos a tener ahí. Y cualquier aviso importante que tengamos acerca del curso, ¿vale? Veremos que os mostraremos en los primeros días de curso cómo activar las notificaciones que las quiere activar, pues para que estéis al tanto de todas las novedades que van surgiendo durante el desarrollo del curso. En cuanto a la bienvenida del curso, vais a ver los primeros pasos en la formación, en donde os vamos a explicar cómo tenéis que hacer, dónde tenéis que pinchar, todo lo que tenéis durante este curso, que son los foros, autoevaluaciones, objetivos del curso, en fin, toda la parte teórica que nos cuesta mucho leer a priori, pero que la tenéis aquí resumida en esta parte de aquí, ¿vale? Por otro lado, tenéis la planificación general del curso. Aquí esta es la anterior, pero aquí tendréis la nueva planificación, donde veréis el inicio y el final de cada uno de los capítulos, cuál es la fecha de la webinar en la cual vamos a tener las sesiones y luego las fechas límites de autoevaluación y de ejercicios prácticos. Esas fechas límites no es un requisito, es decir, no va a evitar que podáis hacer una autoevaluación pasada la fecha o entregar un ejercicio pasada la fecha. Es únicamente a modo orientativo para que podáis ir siguiendo el curso en función del desarrollo que le vamos dando tanto Juanjo como yo. Con lo cual, si vais cumpliendo fechas, vais 100% al día y si estáis más retrasados por el motivo que sea,
pues entonces no hay ningún problema, que lo podéis entregar más tarde. Incluso hay compañeros que los ejercicios los entregan prácticamente al final porque no han tenido tiempo. No es un problema. Los corregimos, damos feedback y comentamos lo que sea necesario. Vale, y finalmente aquí tenemos un foro de presentaciones en el cual os animamos a que os presentéis. Aquí estarían todas las personas que tenemos en este caso en el curso número 2, la edición número 2, y el objetivo es que hagamos un poquito de networking. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, tanto Juanjo como yo, que si nos presentamos en el curso descubrimos que tenemos al lado o casi al lado un proveedor que no conocía y que me puede solventar la papeleta o un problema o una necesidad que yo tenga en un proyecto determinado. Con lo cual es muy bueno que os presentéis, que digáis qué hacéis, en qué empresa trabajáis, incluso que podáis colgar la página web de vuestra empresa, el catálogo, en fin, toda la información que queráis publicar ahí siempre va a ser bienvenida porque somos profesionales del sector, por lo cual se agradece conocernos. Y luego también pues, los objetivos que queréis en el curso, temas concretos que queréis ver, en fin, la presentación en este foro de vuestra persona, de vuestra profesión y de las expectativas que también os genera esta formación. Vale. A continuación tenemos la introducción e información acerca del curso, donde tendréis esta presentación colgada, tendréis el vídeo, los links de acceso a las clases, los perfiles tanto míos como de Juanjo y un foro para problemas que surjan durante el desarrollo del curso. ¿De acuerdo? No os aburro ya con esto. Aquí hay un tema muy interesante, y esto cambia de edición a edición, por supuesto, que son webinar y links de interés. Es decir, todo aquello interesante que Juanjo y yo detectamos que sucede en cuanto a formaciones nuevas, en cuanto a webinar, jornadas, artículos, en fin, lo que sea, lo vamos a ir colgando aquí en esa sección de webinar y link de interés. Vais a tener por defecto una serie de webinar que hemos ido generando con el 3IE a lo largo de los últimos años y luego en este foro de avisos de webinar y jornadas de interés, pues iremos publicando pues cada una de las jornadas o webinar que van surgiendo durante pues estas 6 semanas que vamos a tener de formación. Y finalmente, para no aburriros mucho, tendremos todos los capítulos. Entonces, en cada capítulo, ¿qué vamos a tener? Un manual de teoría, por ejemplo, introducción al vehículo eléctrico e híbrido, en donde si pincháis en el enlace vais a poder descargar el PDF y en ese PDF pues vais a tener la documentación asociada a este curso. ¿Vale? Pues ahora vamos por aquí para que veáis cómo son los manuales, con todo lo que vais a poder ir leyendo de cara a cada uno de los temas y que luego comentaremos en las webinars. ¿Vale? Pues habrá capítulos mucho más desarrollados, otros no tanto porque son un poquito más cortos, vais a tener un poquito de todo. ¿Vale? Vuelvo para acá. Ahí está, vale. Aparte del manual de teoría, vais a tener un foro en donde vamos, como decíamos antes, a plantear una serie de dudas, consultas, artículos de interés, comparativas, estudios, es decir, que vayan, digamos, complementando toda la parte teórica que os vamos a dar, tanto los manuales como luego las webinars. Aquí sois libres vosotros de publicar también lo que queráis. En muchas ediciones, pues hay gente que es muy proactiva y publica cosas que son de bastante interés, por lo cual aquí sentiros libres de poder publicar y contestar todo lo que queráis. Y vamos a tener también la autoevaluación, como os comentaba antes, ¿vale? Si pincháis aquí, vais a tener las instrucciones y si intentáis hacer el cuestionario, pues nada, tendréis 10 preguntas donde solo una es verdadera y cualquier error que tengáis no resta, ¿vale? Tenéis 2 intentos permitidos, perdón, la duración es 1 hora, en 10 minutos, 15 minutos la tenéis, ¿de acuerdo? Y para poder aprobar la autoevaluación necesitáis sacar, obviamente, un 5 sobre 10, ¿vale? Cualquier problema que tengáis con alguna autoevaluación, nos la comentáis tanto a Juanjo como a mí y le daremos la solución que sea necesaria. Por eso, que no os preocupe, ¿vale? Y aquí tenéis, por lo mismo, para todos los capítulos, capítulo en este caso de arquitectura de un vehículo eléctrico, aquí tenemos el tema de baterías y pues a veces metemos vídeos adicionales de ciertas explicaciones que están muy bien hechas en ciertos vídeos o otras URLs externas a la formación y luego los ejercicios para que podáis descargaros el enunciado, que estaría aquí, y también para poder agregar la entrega. Directamente la subís aquí, nos llega el aviso de entrega, el acuse de entrega, os lo corregimos y os vamos a dar un feedback, ¿vale? Y tendremos una puntuación también, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues llegaremos a la parte final de la autoevaluación, en donde remataremos el curso dándole o solventando o rellenando esa autoevaluación final.
Pues esto es la plataforma, aquí tendréis todo el contenido, aquí tendréis mucho material para poder profundizar y será nuestro punto de encuentro para poder comunicarnos y tener todo tipo de interacciones entre nosotros.